Yo quiero dar una palabra. Yo me gozo en el Señor porque Dios es demasiadamente bueno. Nosotros normalmente los predicadores buscamos, y cuando uno tiene años de estar en esto, por bondad de Dios, por milagro, por misericordia de Dios, normalmente imagínense cuántos mensajes uno ha podido hacer en 38 años. ¿Me explico? O sea, yo tengo una valija llena de cuadernos porque antes no había computadora. Yo tenía una máquina de escribir en aquella época, hace 38 años, para hacer mensajes y para irlos poniendo ahí. Pero yo tengo una valija, se puede decir valija, aquí está bien, está llena de cuadernos de estudios y de todo eso. Entonces, cuando uno va a predicar a un lugar, y a mí a veces me gusta consultar allá, pero yo digo, qué bueno era esa época, pero me encanta mucho venir al tiempo de ahora. Y no sé si alguien les ha predicado a ustedes en Génesis 11 en los últimos días, pero si no es así, yo creo que Dios nos va a dar una bendición por ahí. Ustedes han oído el libro de Job, ¿verdad? Que es un libro que está antes de Salmos. Sin embargo, él no se ubica en la estructura, digamos, de la historia bíblica, no se ubica ahí. La historia del libro de Job aparentemente se puede ubicar entre Génesis 10 y 11, como que ahí es en la época en que fue escrito. Sin embargo, yo no voy a hablar de Job, ni voy a hablar de Nimrod, ¿verdad? Que fue el hombre valiente ese que hubo en esa época. Vamos a hablar un poquito de la Torre de Babel. Entonces, en Génesis 11, si ustedes lo buscan, vamos a ver si nos disfrutamos. Voy a ver el reloj de nuevo porque creo que vi la hora mal. Ustedes saben que yo soy una persona, a veces tengo curiosidades. Cuando yo vengo aquí yo no cambio la hora. En Costa Rica en este momento, en la iglesia de Santa María están en culto, ellos. Y entonces yo no cambio la hora, porque si cambio la hora, entonces me cuesta acostumbrarme a la hora de acá. Y luego cuando llego allá me cuesta acostumbrarme otra vez a la hora de allá. Entonces yo ando con mi reloj acá, y que es tempranitito, hermanos. Ven, son las 7:30. Gloria al Señor. Está bien, Génesis 11. Vamos a leer unos versículos nada más. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por esta divina palabra. Amado Espíritu Santo, no te invito a que estés aquí porque sé que estás aquí, Señor. Más bien tú nos invitaste a nosotros a venir, y aquí hemos comparecido. Tenemos nuestro corazón y nuestra mente dispuesta para que tú nos llenes de tu palabra, del conocimiento, de la bondad, de todos tus proyectos y planes, para que amplíes en nuestra mente y en nuestro corazón las bendiciones que tú quieres que nosotros tengamos. Te adoramos con todas las fuerzas de nuestra alma, Señor. Nos gozamos de estar unidos y te decimos que estamos a tu disposición. Bendícenos, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La Torre de Babel. Eso es lo que ustedes escucharon, leímos ahí. Hay algunas cosas que son importantes que nosotros debemos de saber acerca de esto que pasó en ese lugar.
Número uno es que el hombre desde el principio ha querido avanzar. Desde el principio el hombre ha descubierto que cuando se unen unos con otros, se vuelven poderosos. ¿Oyeron eso? Es un buen principio para la iglesia. Es más factible alcanzar lo propuesto si hay una manifestación de unidad entre los hombres. Aún en el futuro incierto, la unidad hace ver en el presente que las metas son alcanzables cuando solo pueden estar en nuestra imaginación. No sé si me entendieron eso, pero es demasiadamente especial. Voy a leerlo de nuevo. Oigan qué importante. Dice, aún en el futuro incierto, pues no lo conocemos, la unidad, o sea, cuando nos unimos, hace ver en el presente ya que las metas son alcanzables, cuando solo pueden estar en nuestra imaginación. Cuando alguien sale hacia un sitio que no conoce, que se ha hecho acompañar de cosas que posiblemente las va a necesitar. Como en las giras con vehículos a campos lejanos, normalmente siempre hay que llevar esos animalitos, allá le decimos así, ¿verdad?, que siempre andan en el carro. Aquí le dicen el gato, ¿verdad? Las ranas, ¿está bien? Allá ahora le ponen los lagartillos porque son para cuando uno se queda sin corrientes y el carro no arranca, para coger el otro lado, y hay otro animalito que le ponen por ahí, pero ya se me olvidó, allá en Costa Rica. Entonces, eso es prevención. El hombre prevenido vale por dos, decimos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Dice, los vecinos de este lugar se proponían buscar los materiales e iniciar la torre y la ciudad, y no los detenía el pensar hasta dónde podrían llegar, aunque ellos dijeron hasta el cielo. Por lo contrario, la mente humana hoy nos manda a pensar cómo será el final, y no valoramos si Dios nos permitirá lograrlo, porque la última palabra la tiene Dios. Y eso le pasaba a ellos. Esa es mi introducción. Mi tema es la unidad en el pueblo de Dios. Y vamos a usarlo de dos formas. Vamos a usarlo viendo lo malo que pasó ahí, pero también viendo lo bueno que nos pasa cuando nosotros unimos. Porque ellos alcanzaron una gran meta. La palabra Babil significa cielo, que es donde, puerta del cielo, que es donde viene la palabra Babel. Y es importante entender también que de la palabra Babel, ¿verdad?, viene la palabra Babilonia. Y geográficamente casi es el mismo sitio donde se estableció la torre esta, es en Babilonia, es en la tierra de Irak, ¿verdad?, que es donde actualmente se encuentra Irak, que era geográficamente donde estaba el huerto de Edén. Ahí fue donde Adán y Eva estuvieron con Dios, en esa presencia maravillosa, y ahí fue donde Adán le entregó al enemigo todo el poder que Dios le había dado. El poder de la fuerza de Dios puesta en ellos eran atributos de Dios, que Dios los puso en Adán y en Eva. Bueno, digamos, hablemos de Adán. Le dio que él era, igual que Dios, un ser santo. Le dio que era un ser moral, que era un ser racional, y además era un ser poderoso, porque les dijo que tenían poder sobre todas las cosas. Y Adán y Eva recibieron eso de Dios en ese lugar. Y en ese lugar, por eso se cree que muchas de las cosas que ha pasado y que pasan en ese lugar es porque ahí estableció, si se puede decir, un trono de alguna manera Lucifer, ¿verdad?, que también se llama Baal Zebú, que viene de la misma rama esta, ¿verdad? Entonces ahí se estableció el trono, y normalmente hay mucha sequedad, hay mucho desierto, hay mucho dolor, mucha angustia, mucha muerte y muchas cosas que se mueven en esos sitios. Y aparentemente tiene que ver con esto. Entonces, la fuerza que ellos tenían era porque tenían una sola lengua.
Todos hablaban el mismo idioma. Y el apóstol Pablo enseña eso también, que nosotros debemos de pensar todos de una misma forma. Eso hace fuerza. Entonces ellos tenían la primera situación que se encuentra en ellos es que tenían una sola lengua. Esto les facilitaba a ellos la comunicación. Era fácil. Y voy a citar un poquito lo que pasa entre los indígenas. Entre los indígenas, ahí donde estamos nosotros, ya estamos en una parte más arriba, pero cuando estábamos abajo, en el municipio de Noleduima, cuando estábamos ahí, nosotros llegábamos y íbamos preparados para la gloria de Dios, pero usted le dice a un indígena que va a tener algo y usted no sabe cómo, porque ya es algo rapidísimo que ellos se comunican. Y es que ellos se comunican entre ellos, ¿verdad? Este le dice a este le dice al otro, el otro, y se van así, un mismo niño corre por un trillo y hace el aviso. Entonces cuando nosotros comenzamos a hacer trabajo para los niños, entonces de pronto teníamos como preparado para 250, pero nos llegaban 350 niños. Y todos los papás y toda la familia venía. Entonces ellos se comunicaban así, la comunicación con el mismo idioma. Vean ustedes, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos pueden verlo eso. Si alguien habla el idioma de su país, pero no habla inglés, las personas que están hablando inglés no tienen comunicación con nosotros. O sea, yo no entendería lo que está hablando otra persona y pueden hablar cosas buenas mías o pueden hablar cosas malas perfectamente, ¿verdad que es cierto? Ahora, ellos no tenían ese problema, todos hablaban lo mismo y tuvieron una facilidad de comunicación porque no tenían que traducir, no tenían que buscar un intérprete, no tenían que buscar nada. Luego dice que percibían fácilmente la idea, ¿verdad? Ellos no tenían, usted está diciendo tal y tal cosa, porque no, ellos estaban hablando de la misma manera, o sea, era fácil. Ellos dijeron, vamos a hacer una torre, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre. Curiosamente, hoy hay científicos que han encontrado el lugar, han encontrado el sitio, han encontrado sedimentos fosilados de las estructuras que estuvieron ahí. Entonces tenían esas dos cosas, el hablar de la misma manera. Los matrimonios cuesta mucho cuando en la pareja uno piensa de una forma y el otro piensa de la otra forma. Es muy difícil. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No van a caminar, es muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil, sumamente difícil. En las parejas viejitas, ¿verdad? Cuando ya uno va avanzando la edad, algunas veces se complica un poco ese asunto. Parece que hubo nos contaron una pareja donde un matrimonio viejito, el viejito se enfermó y entonces la señora corrió y trajo el médico de cabecera, que le llaman, ¿verdad? Y el médico vino y lo examinó con todo, y le dice a la señora, echó todas las cositas en su valijita y dice, se nos fue. Y ya la señora, ¿qué puede hacer? Salió el médico y se fue, y llega la señora donde el esposo y le dice el viejito, yo estoy aquí, le dijo, ¿verdad? Y le dice la esposa, y usted se calla porque sabe más el doctor que usted, le dice. Necesitamos ponernos de acuerdo. Claro, ella estaba creyendo al doctor que él se había muerto. Y lo oyó hablando y le respondió así de esa manera. Pero nosotros necesitamos caminar. Las iglesias, oigan bien, mis amados, consejo de Canas, la iglesia que se une, la iglesia que vive unida, que respalda lo que se está haciendo. Algunas veces la gente no sabe que lo que se está haciendo, que incluso en algunas ocasiones ni les agrada tanto, al final les va a beneficiar grandemente a ellos. Entonces necesitamos estar de acuerdo, hablar el mismo idioma. ¿Está bien? Cuando se casa esa parejita, todo el mundo, ¿verdad? Qué bonito, dice el hermano. Porque cuando uno se casa dice, miren, no vino fulano, no vino el otro. ¿Verdad que es cierto? Díganme amén. Ok. Recibían fácilmente, percibían fácilmente la idea. El segundo punto dice que encontraron una llanura. Este lugar les ofrecía facilidad de visión. Donde no hay lomas, usted ve a larga distancia. Está por señas, se dice, venga. Ellos tenían facilidad de visión. La llanura ofrecía
esa facilidad, tenía facilidad de desplazamiento. Usted sabe lo que es subir con materiales a una loma, es totalmente difícil. Yo estuve trabajando en un acueducto en Santa Cecilia de Tarrazú, allá en el pueblo donde yo nací, y para hacer las tomas en esa agua, había que llevar en caballo el cemento y los sacos de arena, porque ahí no entraba carro, es dentro de una montaña. Entonces, ofrece demasiada dificultad, pero en cambio en una llanura todo es fácil. Ahí todo era facilidad. Ellos estaban viendo que todo eso les ofrecía a ellos facilidad de visión, número uno, facilidad de desplazamiento, y también en este lugar les facilitaba la parte de niveles, ¿verdad? No tenían que hacer zanjas sobre peñas, y también una base amplia para un edificio que no se les cerrara en la parte de arriba. Recordemos que estaban haciendo una torre. Entonces eso les ofrecía a ellos. Ellos vieron esa llanura demasiadamente fácil, pero hay que tener cierto tipo de cuidados. Cuando Abraham, Dios lo llamó, Dios le dijo a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo le mostraré. Pero Dios le dijo a Abraham, y a Abraham se le ocurrió llevarse, además de su esposa, se llevó a su sobrino Lot. Y ustedes encontrarán que tuvieron problemas, porque no hicieron como Dios les dijo. Y cuando ellos se fueron, tenían problemas por el agua. Entonces Abraham llevó a Lot. Ya era la hora de que se separaran. Esa separación no hubiera existido si Abraham obedece a Dios. Pero como se lo llevó, cuando llega le dice a Lot: aquí está la tierra, hasta donde le alcance la vista, escoge lo que usted quiera. Si Abraham no dijo: déjeme esta parte a mí, cuesta mucho decirle a una persona así, a su escogencia, sin poner yo lo que yo quiero. Y Lot le dijo: bueno, desde aquí toda la llanura, seguro alguien les ha predicado de eso, la llanura es la parte fácil. Y él comenzó a caminar y caminar y caminar, y ¿saben a dónde llegó? Llegó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y ahí fue lo más terrible en la historia de Lot, que lo dejamos ahí para la próxima vez. Pero tuvieron que separarse. Separación, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo con lo que Dios había dicho. Si ustedes estudian Misiones, el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de Hechos dice que estaban en reunión y el Señor les dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y oraron por ellos, ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y quién iba con Pablo y con Bernabé? Iba Juan Marcos. Lean ese pasaje. A Juan Marcos no lo había llamado nadie, pero a Bernabé se le ocurrió llevarse al amigazo que tenía Juan Marcos. En el primer viaje nomás, nada más, oigan, en el primer viaje ya estaban separados Pablo y Bernabé. Por eso ustedes encuentran a Silas con Pablo en la cárcel en Hechos 16, porque llevaron a uno que Dios no había llamado. ¿Me explico? La unidad del trabajo, eso hace que nosotros podamos ponernos de acuerdo fácilmente y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Siempre vamos a tener una parte negativa. Si queremos arreglar el salón con color azul, a alguien se le va a ocurrir, dice: hermano, mejor pongámosle verde. Y pusimos verde, gloria al Señor, ¿verdad? Si alguien dice: vamos a hacer comida para la fiesta de tal, alguien va a decir: hermano, ¿por qué no hicieron mejor? Siempre va a existir eso. Pero la iglesia tiene que estar en una visión que es hacia arriba, hacia donde está el Señor Jesús. Eso le pasó a Lot, eso le pasó a Pablo con el muchacho con Juan Marcos. Pero a Lot le gustó la llanura. Y hay cristianos que les encanta lo fácil. Mi amado, yo no vengo a arreglarle la vida ni los pensamientos a nadie. Mi hermano Ronnie, ustedes son, pero yo quiero decirle esto: donde yo he caminado, he encontrado hermanos que les encanta todo lo fácil, todo lo que es llano,
Mirar con facilidad, no usan ni lentes porque todo lo pueden ver de lejos. Y la iglesia tiene que tener un acomodamiento. Al final usted se va a dar cuenta de qué yo le estoy hablando, porque esa llanura sirve para hacer torres y son grandes, y la gente se puso de acuerdo. Era muy bonita la unidad, pero la unidad que ellos hicieron no le agradó a Dios, no le agradó. Y vean lo que pasa. Dice, ellos siempre usaron la primera palabra del plural, hagamos, igual que Dios. Dios dijo descendamos, ustedes lo vieron ahí. Dios está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios dijo hagamos al hombre. Es un sentido de unidad. La Biblia dice que nosotros no podemos tener ni 2, ni 3, ni 4 visiones. Una es la visión. Normalmente, hermano, el pastor visiona. Normalmente, Dios guía a la iglesia a través de nosotros. ¿Por qué? Hay veces yo me arrodillo, no sé los hermanos si lo harán, pero yo me arrodillo y yo le digo, Señor, no permitas que yo me equivoque. Porque si yo me equivoco en algo que vamos a hacer, en una decisión que vamos a tomar, voy a hacer que se equivoquen un montón de personas. Entonces normalmente hay otro pasaje que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces necesitamos tomar esas mismas decisiones como ellos, vivir unidos. La parte buena de la Torre de Babel fue que ellos se unieron. La parte mala es que ellos buscaban algo que era científicamente un poco problemático. ¿Por qué era problemático? Porque ellos dijeron, hacemos una torre que llegue hasta el cielo. Y hasta hoy, mi amado hermano, hasta hoy usted los ve al hombre, hermano, porque quiere llegar hasta el cielo. Y ellos creen que el cielo, hermano, es un lugarcito ahí. Y aunque ellos lo vean con sus lentes y todo lo que dicen ahora y todo lo que la NASA y yo no sé cuánto, pero déjeme decirle algo, hermano. Me encanta como lo describe Salomón. Salomón dice, Señor, cuando él hizo el templo, dice, sí es verdad que los cielos, para que sean cielos, lo mínimo son 2, porque es plural, ¿verdad? Los cielos, dice, de los cielos serían otros 2. De los cielos, quiere decir que lo menos serían 6. Porque él está hablando en plural. Si es verdad que los cielos de los cielos de los cielos no pudieron contener tu gloria, ¿cómo va a ser que yo haga una casa donde usted viva? Entonces quiere decir que son como 6 cielos. No les va a alcanzar el combustible, hermano, ni para llegar, hermano. Bueno, gloria al Señor. Ahí dicen que van a llegar más para allá y que más para allá. Y solo ellos se la creen. Pero como decía un predicador maravilloso en la época en que yo me convertí, decía, hermano, cuando Cristo venga, dice, usted va a ser levantado y vamos a pasar por donde está ese aparatito a Dios. Nosotros vamos más para allá que ustedes. Alabado sea el Señor, porque vamos con Cristo. Entonces, mi amado, el tercer punto dice, no buscaron la voluntad de Dios. Y ahí está la clave de todo, de lo que usted va a hacer. Todos nosotros los hombres, los seres humanos, nos encanta que alguien nos aplauda, que nos alaben, que nos digan halagos y que nos digan un montón de cosas preciosas. Nos vamos a sentir muy cómodos, ¿verdad? Muy cómodos. Porque desde ese momento, eso fue el plan que el enemigo buscó. El enemigo nunca ha cambiado. En otra iglesia donde yo predicaba, yo les decía, miren, la misma forma como el enemigo le habló a Adán y Eva, así nos habla a nosotros hoy. La misma forma usó con Jesús. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, imagínense a Jesús, tratando de meterle duda. Y lo mismo nos dicen otros. Algunas veces a usted, a algunos acá les puede pasar que la fe se cae, porque somos seres humanos. Yo no sé si seguir, la verdad es que a veces no entiendo. O comienzan con ciertas dudas, pero eso son tentaciones que pone el enemigo. Dice, en cierta manera había una prepotencia y orgullo. Esa prepotencia es exactamente lo que hizo al diablo ser diablo. El enemigo, el nombre exacto en hebreo del enemigo era porta antorchas. O sea, Satanás se llamaba porta antorchas. Ese era el nombre, portaluces. Porque la Biblia dice que cuando él fue creado, se escogieron las flautas, las arpas, las panderos y toda esta cosa, porque cuando
Él fue creado, y eso es lo que más le arde a él, porque él quería ser Dios, siempre ha querido ser Dios, pero él es creación como nosotros. Sin embargo, él quería ser Dios y por eso él quiso hacer todas las cosas. Pero cuando él fue creado, fueron creados todos los instrumentos de música. Si hay alguien por quienes hay que orar, es por la gente que está aquí, mi amado. Hay que cubrirlos con el poder de Dios, porque el enemigo les va duro, porque ellos eran los que adoraban, ellos que dirigían la adoración al Padre en el tiempo antiguo, en el tiempo, bueno, hablemos del pasado. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús vino, dice, el Padre busca adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad, porque del cielo fueron lanzados a la tierra Satanás y la tercera parte de los ángeles del cielo, que eran los que cantaban con él a Dios. Se vinieron a hacer música de la otra acá, afuera, ¿verdad? Pero nosotros fuimos, hermanos, oiga bien, nosotros fuimos creados también para alabanza y gloria de su nombre. Y cuando Cristo vino, dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros, quiero decir, alguien escribió un día que la mejor forma de que Dios nos escuche a nosotros es ser menos carne y más espíritu, porque Dios es espíritu y a Él le agrada que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo hacemos para ser más espíritu y menos carne? Hermano, tenemos que separarnos un poco. Yo no sé si dije eso una vez acá. Si lo dije, no importa si me dicen eso, lo dijo el año pasado, yo no me enojo. Pero un hombre tenía dos perros, el blanco y el negro. ¿Ya lo han oído eso? Sí. No, está bien. Se le ocurrió, en el país de él lo dejaban pelear perros, y entonces se le ocurrió llevarlos a la plaza donde peleaban los perros, y entonces los puso los dos, iban a pelear, uno a la derecha, otro a la izquierda, y entonces él le puso al perro blanco $100 de apuesta, pero los perros eran iguales. Entonces la gente dice, qué extraño, vamos a ponerle al negro, porque de repente, bueno, y le apostaron al negro y ganó el blanco cuando pelearon. Fijito, ganó el blanco, pero el problema fue la otra semana cuando él aparece con los mismos perros en el mismo lugar y le pone la apuesta al perro negro. Entonces le dice la gente, no, si la semana pasada ganó el blanco, ¿cómo va a ganar ahora el negro? Entonces la gente comenzó a apostarle al blanco porque era el que había ganado. Y después cuando le hace a la apuesta, le hacen a la pelea, gana el perro negro. La otra semana le puso él al blanco y gana el blanco. Entonces llegan y le dicen, ¿qué es lo que usted hace? ¿Por qué gana el perro que usted dice? Dice, la semana que yo quiero que gane el blanco, no le doy de comer al negro. Y la semana que yo quiero que gane el negro, no le doy de comer al blanco. Ahora, cuando usted quiere que gane el espíritu, déle comer al espíritu. Cuando usted quiere que gane la carne, déle de comer a la carne. Nosotros somos personas en un cuerpo que solamente nos durará de 70 para arriba, gracias a Dios, a todas las personas que pasan por ahí. Ya yo me voy acercando. Pero nosotros, mi amado hermano, tarde o temprano tenemos que salirnos de este cuerpito. Tarde que temprano. Jóvenes o viejitos, hay que salirse del cuerpo. Un escritor dice, por más que usted luche, jamás podrá salir vivo de esta tierra. Y eso es verdad, totalmente verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quitar de esa torre de Babel? El orgullo que hasta hoy tiene el hombre. El hombre dice, vamos a llegar a Marte. Bueno, a Marte le digo yo, llegué a Marte. Amén. Pero el hombre dice, vamos a llegar más allá. ¿Y cuánto tienen? ¿Y cuánto gastan? Ahora que el hermano decía, los niños huérfanos de Nicaragua, cuánta gente pasando hambre, y el hombre es un volcán de dinero que tiran gastando en cosas que no. Al final digamos que algunas cosas buenas, otras no. Los prepotentes siempre chocan con Dios, hermano. Todo el tiempo la persona que es prepotente choca con Dios. Por eso cuando yo me convertí, cuando yo vine al Evangelio, yo no vi en el Evangelio la parte de las personas sino que yo miré incluso en la misma persona de Jesús y otros siervos que hubieron en la Biblia, la parte esa que vino a ponerse abajo.
Y ahorita ustedes van a ver algo curioso con Jesús. Pero vean, cuando una persona, hermano, es creído, ¿por qué creído? Si nosotros solamente somos, ¿sabe qué es la vida del hombre? No es el corazón, no es el cerebro. La vida del hombre es el aire que respira. Si se nos va el aire, hermano, es el soplo de Dios. La Biblia dice que el cuerpo vuelva a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y en toda parte yo digo, mire, los kilitos que nosotros pesamos son puro alimento. De arrocito, los ticos, ¿verdad? Con frijoles. Los demás, pupusas, los salvadoreños y muchas otras gente más baleadas, ya ha comido todas esas cosas, mi amado. Puro alimentito de la tierra, pero ese alimento de la tierra, y les voy a decir algo, voy a irme bien abajo para hablar bien sencillamente. El ganado me encanta cuando yo camino por los repastos del ganado, porque el excremento, las heces de las reses, rápido se convierten en tierra. Pero es así que se convierten en tierra. Al final lo que usted ve es un puño de tierra. Todo es tierra, mi amado. Esta carne de nosotros es tierra. Por eso hay que sosegarla. ¿Para qué orgullo? ¿Para qué prepotencia? Fíjense que el apóstol Pedro le dice a los jóvenes, le dice, hermano, que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Pero Dios se asocia con los humildes. Eso dice. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Todavía no he visto el hermano que acá algo y para atrás, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Están contentos? Amén. Ok, entonces seguimos. Dice la palabra que tengo acá, hermano. Hubo un hombre que fue poderoso en la tierra. Ese hombre se llamó Nabucodonosor. Hemos leído de él, ¿verdad? Algunos piensan que puede estar en el cielo, porque ese hombre hizo una confesión cuando Daniel y los muchachos le dieron todas las revelaciones que Dios le había dado. Y hoy, para los que no comen carne, yo tengo una sobrina que se muere de risa cuando yo le digo eso, porque ellos se hicieron sabios y se pusieron muy especiales en la mente cuando pidieron 10 días de puras legumbres que comieron ellos, ¿verdad? Y hoy la gente está peleando con la carne. Entonces mi sobrina brinca, hoy llamó y dice, dígale a tío que me diga dónde que está el pasaje ese que habla que ellos comieron legumbres. Pero hermanos, Nabucodonosor llegó a creer tanto en él, que es incluso una profecía de nuestro tiempo. Están en el libro de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, que es, si usted lo lee, usted se va a encontrar que la piedrita esa golpea los pies de la estatua y es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Nunca lo golpeó en la cabeza ni en el pecho, sino que es en los pies, y es nuestro tiempo, es la democracia y la dictadura. Pero este Nabucodonosor llegó a ser tan poderoso que se crió sus jardines, ¿verdad? ¿Ustedes han oído eso? Y él creyó que él era Dios y se afamó a sí mismo y se creyó lo que él pensaba, y entonces él se puso tan famoso que Dios lo mandó por varios años a comer zacate con las vacas. O sea, estuvo loco, se volvió loco, ni a la casa quería venir, comía pasto con los animales. El hombre, hermano, somos sencillamente, ¿sabe qué somos? Lo grande de nosotros es que somos hechos a la imagen y a semejanza de nuestro Dios. Pero lo demás, hermano, esta vida es sumamente pasajera. Otro viejillo que se puso también un poco creído, ahí en el Nuevo Testamento dice Jesús que ese hombre ese año tuvo cosechas y cosechas y cosechas, más todo le produjo, y entonces dije, ¿qué haré? Dijo, ¿qué haré? Haré más grandes los graneros y haré para acá y haré para acá. Él se olvidó que había gente que tenía necesidad, y él llenó entre los graneros más y más y más, y dice el Señor Jesús, para decirlo así rápido, el Señor Jesucristo dice en esa alegoría, dice que le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? ¿Vieron eso? Entonces, la postulación del cristiano, del verdadero hijo de Dios, consiste, hermano, en ser como Jesús. Vivir en unidad, porque Jesús trajo, curiosamente, cuando Él vino a la tierra, Él se llamó, cuando Él comenzó su ministerio, ¿llamó a cuántas personas llamó? ¿A cuántas? Vamos a ver, para que estén con Él.
porque llamó un montón pero para que caminaran con él en el ministerio. ¿Cuántos eran los servidores? 12, ¿verdad? Y uno le salió malo. O sea, ya en una comunidad de 12 ya hay cierto problema, aunque sea una comunidad pequeña. Pero resulta que el Señor Jesús, oiga, nadie lo tocó en toda la época de su vida acá en el ministerio, en la tierra, que consta de 3 años a 3 años y medio. Nunca nadie le puso mano, y solo lo que tenía era un cerco de 12 hombres. Eso es lo que tenía. ¿Cuándo le echaron mano? Cuando uno lo traicionó, se abrió el cerco que Jesús tenía. Claro, para que se cumpliera la palabra, pero nadie nunca lo tocó a él por eso. La unidad, mi amado hermano. Escuchen, la unidad, el ser unido. Me encanta cuando la iglesia se saludan, a mí me encanta eso. Y hay un hermano ya que cuando no lo hacemos me reclama, hermano, ese día que no. Y hay veces cantamos hasta una canción. Pero usted debe, hermano, debe cambiar del lugar de donde se sientan. ¿Cómo cuesta eso? ¿Verdad? En nuestro país un pastor se le ocurrió sacar en Guanacaste las bancas del templo para hacer la escuela dominical afuera en el palo de Guanacaste, en la sombra del palo de Guanacaste. Entonces, y cuando llegaron las hermanas y todo el mundo, todo contento ahí, y de pronto llegaron 2 hermanitas, anduvieron por todo y se fueron. Cuando se están yendo le dice el pastor, pero ¿por qué se van ahí si vamos a empezar la escuela dominical? Y dice, es que no encontramos las bancas de nosotros, dice. Hermano, hay que relacionarse, hay que vivir esa unidad, hermano. Si usted tiene algo especial, yo quiero decirle algo. Yo digo, ¿qué puedo llevar yo para Estados Unidos? Yo no puedo traer nada para acá. Yo quisiera traerle a todos ustedes, pero no le voy a hacer la boca agua. Pero yo sé que al pastor Ronnie le gusta esto. Lo hacen aquí, no importa. Lo echan al percolador de acá. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que el hermano y el hermano Alberto, que no lo veo, por cierto, tengan algo. Usted en la casa suya, usted hizo una comida que le quedó buena y que está delicioso y que todo eso, usted dice, voy a llevarle un poquito a la hermana tal, voy a llevarle un poquito. Eso es comunidad, eso es unidad, mi amado hermano. Eso hace que esa persona se abra un poco en dimensiones que son especiales. Para concluir, cuando yo comienzo a concluir, hermanos, me elevé demasiado. Entonces, duro de mayor rato. Amén. Dice, los sentimientos de subir a lo alto fueron declarados por el enemigo. Búsquese Isaías capítulo 14, verso 13. Perdón, Isaías 14, 13. Mire, pruneando yo. Gracias a Dios por lo que lo tienen. Dice así la palabra en el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era todo lo que él quería, porque él ha querido ser Dios. Y él ha querido meterle al hombre que el hombre que debe buscar ser como Dios. No quiero extenderme, pero habría facilidad en este momento para enseñar bíblicamente de que nosotros fuimos hechos como Dios. Si hay alguien, hermano, voy a decirle nada más un poquito. Pero la Biblia dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ya ahí solamente en ese punto nosotros somos, en el contexto de Dios, somos Dios con Jesús como cabeza, la iglesia. Y el enemigo eso le duele porque eso era lo que él buscaba. Aquí dice, subiré a lo alto. Igual que aquella gente en el principio dijeron que incluso dicen que pintaron eso arriba de azul para que se confundiera con el cielo, para creer que ya habían llegado al cielo, cuando ya Dios estaba confundiendo, se iba a confundir las lenguas. Entonces, yo le pido y le oro a Dios, hoy en día yo le digo, Señor, desconfúndeme la lengua para yo poder hablar todos los idiomas. Pero hermano, ellos en ese momento iniciaron lo que el hombre hoy batalla y batalla y sufre y sufre y sufre.
y gasta por subir y subir y subir más alto. ¿Quién es el que puede subir más alto, hermano? El que vive más unido con Dios. El cristiano verdadero, el que vive la vida en el Espíritu. Su adoración, sabe que hay un tema que muchos predican también muy lindo, que se llama cielos abiertos. Dios busca adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo me encanta eso? Porque Felipe está en Samaria predicando y hay milagros de todo. Y Dios le manda un ángel y le dice, que dice Dios que se vaya por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe dice, pero ojalá campaña. ¿Y por qué un ángel? Porque no el Espíritu Santo, si a ellos les hablaba el Espíritu Santo. Pero él obedeció y se fue, y cuando él llegó junto al carro, ya el ángel no le habla, sino que es el Espíritu Santo el que le dice, súbete al carro. O sea, cuando nosotros estamos en perfecta sintonía con Dios, cuando estamos unidos, cuando nosotros tenemos la misma visión y respaldamos la visión, cuando nosotros, mi amado, caminamos de esa manera, nosotros estamos conectados con el cielo con nosotros. Amén. El enemigo, eso era lo que él quería, y hasta ahí, hermano, el hombre sigue haciendo eso y buscando eso, y en la iglesia muchos hoy en día, ustedes lo verán, hay un montón de gente, hermano, que jamás se parece a cristianos que son dirigentes de la iglesia cristiana supuestamente en el mundo, pero no se parece mucho a lo que la Biblia nos enseña a nosotros que la iglesia debía ser. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Y esta parte es la que más me encanta. ¿Qué pasa con Dios en el cielo? ¿Qué pasa? Dice que la Biblia nos enseña quién irá por nosotros en la reunión que tenía Dios. Alguien dijo que los ángeles, no, cuando él está diciendo quién irá por nosotros, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya el Padre sabía que Jesús iba a decir que él era el que venía. Y el Padre sabía porque lo sabe todo. Sí, hermano, está bien. Pero Jesús lo dice en San Juan capítulo 10, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. O sea, no fue obligado, él vino voluntariamente a esta tierra. Pero ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la altura. ¿Qué le toca a Jesús, mi amado hermano? Y esta es la parte importante de esto que yo vine a decirles hoy, hermano. Jesús estaba en lo alto. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, fue a morir en la cruz, hermano. Oiga bien, descendió Jesús. Por eso cuando él viene y se están peleando, Juan y Jacobo están peleándose el puesto porque ellos están mirando políticamente la estadía de Cristo aquí en la tierra. Ellos creían que Jesús venía a liberarnos de los romanos porque ellos querían ser libres de ese imperio. Y entonces cuando Jesús está en la tierra, yo les digo en otros lugares, lo he dicho, cuando Él está en la tierra, ellos están creyendo que es políticamente como Él, que Él se va a hacer un ejército, que seguro el cielo va a bajar un ejército y va a sacar a los romanos y toda esa cosa ahí. Pero cuando Jesús coge un burrito, un pollino, le dice, ¿verdad? Y entra en ese pollino a la ciudad de Jerusalén, Pedro y Judas dicen, este no era, nos equivocamos. Y entonces Judas lo vende y Pedro lo niega. Y alguien dijo, aparentemente tenían razón. Si estaban esperando un super rey y de repente Jesús entra en un animalito de esos. Nadie decía, mi amado hermano, que era el Mesías. Cualquiera podía creer cualquier cosa de Cristo menos que Él fuera el Mesías. Pero el diablo sí sabía que ese era el Mesías. Jesús venía, hermano, a una lucha con Él, con el enemigo. Pero no venía, a mí no me gusta cuando hay gente que pone que el diablo y Jesús están en un ring y que van a pelear al diablo con eso, hermano. Eso es mentira. ¿Sabe dónde Jesús se enfrentó al enemigo? Se enfrentó en la cruz del Calvario. Y en uno de los ladrones, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, desciende, libérate, libéranos a nosotros. Era el mismo diablo que le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y cuando están ahí arriba, ¿sabe qué me encanta? Siento rico, delicioso, mi amado hermano, cuando la escritura dice que lo sacó a vergüenza triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabanza al Señor. Ahí está la victoria. No al nivel del diablo que quería ir arriba, sino al nivel de Dios que vino a esta tierra por medio de Jesucristo. Se confundió hasta el mismo diablo.
Sí, hermano. Quiso ponerlo orgulloso y un montón de cosas más. Pero cuando Jesús descendió, cuando Él vino acá, Él dijo, Juan y Santiago peleaban y decían, y la mamá fue a ayudarles, ¿verdad? Señor, permite que cuando tú reines, mi hijo, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Porque creía que va a ser el primer ministro y el otro que sigue. Pero no, Él no venía, hermanos, por un reino político. Él venía por un reino espiritual. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él descendió. Y por eso más de un cristiano pierde las bendiciones de Dios porque no desciende. Jesucristo nos enseña en la palabra cuando Él andaba con los discípulos, cuando ellos le hicieron esa petición, valga decirlo así. El Señor le dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir. Y cuando Él coge esa agua y se inclina, hermanos, se inclina a lavarle los pies a los discípulos. Había razón, ¿verdad? Que Pedro, ustedes saben que la Biblia habla muy lindo de los, yo no quiero meterme ahí porque es largo, pero de los miembros de nuestro cuerpo, a unos que son más y hay otros que son menos decorosos, y entonces las mujeres se pintan las uñitas de los pies y toda esa cosa. Pero un lugar donde puede sitiarse cierto tipo de situaciones está en nuestros pies. ¿Vieron eso? Me encanta. Usted sabe que los esclavos en el tiempo de Jesús tenían rangos. O sea, había un esclavo que era mayordomo. Me gustan las cámaras. Hay un técnico que me dice, si quiere le consigo un domo para la iglesia, ¿verdad? Y me acordé de la palabra mayordomo. Un domo es mayor vigilante. Y el mayordomo tenía las llaves. Ese era orgulloso, era de los grandes con el maestro, ¿verdad? Con el señor de la casa. Otros eran los que servían la comida y habían rangos. Y el rango, hermano, más bajo que había, que ni pago recibía, o sea, ni admiración, era el que lavaba los pies a las personas que llegaban a ese palacio, a esa casa. Ese era el que ni se contaba. O sea, no tenía ningún sitio de valor. Y ese sitio fue el que tomó el Señor Jesús. Si nosotros en nuestra vida estamos construyendo nuestra propia torre, entonces, hermano, Dios nos va a confundir las lenguas. Cuando una iglesia, un siervo, cuando una denominación, una congregación es visionaria y todos corren hacia lo mismo, Dios va, hermano, a respaldarlos. Dios va, hermano, a fortalecerlos. Se lo aseguro. Tengo 38 años de andar en esto. Quiero decirle, no hay nada que me encante más a mí que ver esa persona de Jesús. Pero les voy a decir algo, yo termino aquí, hermano. Les voy a decir algo. Ese Jesús no es, hermano, es que Él tuvo que quitárselo de rey, tuvo que quitárselo de rey soberano, tuvo que quitárselo de ser Dios para venir a hacerse hombre. Y cuando Él se vino y se hizo hombre, piense todo lo que los hombres tenemos que hacer para vivir en esta tierra. Él tenía que comer, tenía que beber, se cansaba. Y muchas otras cosas más que algunas veces menciono, no lo voy a mencionar acá. Pero hermano, Él fue un ser humano igualito que nosotros. Si eres tentado, no vayas, hermano, ni siquiera el pastor. Dígale a Jesús, Señor, tú estuviste en esta tierra. Tú sabes lo que es ser hombre o lo que es ser humano. Señor, el único que me puede dar una salida a esta situación se llama Jesús de Nazaret. Y yo te di mi corazón, soy pertenencia del cielo, Señor. Líbrame de todo mal. Él es, hermano, nada más Él. Pero un día, la Biblia dice, hermano, y algunas veces en este tiempo decimos, ¿cómo será la venida del Señor Jesús? Y aquí es donde el tiempo a mí se me va volado. Y yo casi siempre pongo la gente de pie, porque si no, hermano, yo no quiero terminar. Pero yo quiero decirle algo. Ellos querían ver en esa Jerusalén a ese rey que penetraba esa plaza en un caballo blanco enorme y lo paraba en dos paticas, si está bien decirlo, ¿verdad? Todo lo demás sonarían las trompetas. Ok, los romanos van para afuera. Es lo que querían ver ellos.
Pero la Biblia dice, y está pronto a ocurrir, hermano. En Apocalipsis 19, está preparado en su corcel blanco. Dice que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él aparezca, hermano, Zacarías 14:4 dice, hermano, que en el monte de los olivos, ahí aparecerá. Eso dice. Cuando los discípulos despidieron a Jesús, fue en el monte de los olivos y estaban mirando el cielo. Una vez yo estaba en un cerro allá en San Marcos de Tarrazú y se cubrió de neblina. Yo estaba orando, habían lágrimas. Yo estaba solo, es un poco lejos, y habían lágrimas en mí. Y yo comencé a tener como una especie de visión entre la neblina, porque veía como, decimos, candelillas, y comencé a tener, pero yo no sé si estaba bajo mi conciencia, pero yo recuerdo eso bien. Y entonces yo recordé cuando los discípulos miraban al cielo y Él se iba, y entonces me imaginé cómo fue, y entonces dice bíblicamente que Él comenzó a ser levantado, y luego vino una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Entonces la neblina me servía a mí en mis pensamientos que caminaban. Y en mi alma yo comencé a tener como un pensamiento de lo que pudo haber ocurrido ahí. Cuando Él se estaba yendo y ellos estaban así, y yo escuchaba que Él les decía, volveré, volveré, volveré. Y cuando eso se paran los discípulos, están parados, se paran dos ángeles y le dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así mismo volverá, alabado sea el Señor. Sí, denle aplauso glorioso. Pero ya no vendrá, hermano, a andar en un burrillo. Vendrá, hermano, con un corcel blanco. Y dirán las naciones enteras, hermano, lo verán. No construyamos torres. Hay un montón de cosas. De ahí viene Babel, de ahí viene Babilonia, de ahí viene Balsebú. Y hoy le cambiaron una letra para que no lo asociemos, pero todo el mundo habla de un carnaval. Lo escriben con V. Pero seamos de Dios. No caminemos por la llanura. No caminemos por esa llanura, hermano. Seamos unidos. Hablemos una misma lengua.